Nadie en su tribu apache creía que ella podría ser útil, hasta que pasó algo que cambió todo para siempre. Te garantizo que esta historia te va a emocionar de formas que no esperabas. En las montañas sagradas del territorio apache, donde los espíritus ancestrales susurran eternamente a través del viento que baja de las cumbres nevadas como voces de dioses olvidados, vivía una joven que cargaba el peso de ser considerada demasiado diferente para encajar en el mundo estricto que la rodeaba. Su nombre era Taima, palabra apache que significa ruido del trueno, y desde el momento en que dio sus primeros pasos tambaleantes en esta tierra sagrada, comprendió instintivamente que no encajaba en los moldes rígidos que su tribu había construido meticulosamente para las mujeres durante generaciones inmemoriales. Taima creció día tras día observando una cruel ironía que la atormentaba constantemente, como una espina venenosa clavada profundamente en el corazón que dolía más intensamente con cada latido desesperado. Mientras Chogan, el herrero corpulento de la aldea, era respetado profundamente y venerado por toda la comunidad debido a su fuerza sobrehumana y su sabiduría ancestral que parecía fluir directamente de los dioses. Mientras Cochise, el anciano sabio de vientre prominente y brazos gruesos como troncos milenarios de roble, era considerado un oráculo viviente por sus visiones espirituales que predecían el futuro. Mientras Takoda, el cazador extremadamente robusto cuyas piernas musculosas parecían pilares inconmovibles de piedra tallada, era celebrado como un héroe legendario por su valor inquebrantable, demostrado en las montañas más peligrosas. Ella, poseedora de la misma fuerza física corriendo vigorosamente por sus venas, con la misma determinación ardiendo como fuego sagrado en su espíritu indomable, era tratada despectivamente como una anomalía perturbadora que debía permanecer eternamente en las sombras, invisible, silenciosa y completamente irrelevante. ¿Por qué razón Chogan puede ser grande como una montaña imponente y sabio como un búho ancestral, pero yo debo ser pequeña como una flor frágil y silenciosa, como un susurro perdido en el viento? Este pensamiento tortuoso la perseguía incansablemente durante los rituales sagrados más importantes de la tribu, cuando observaba con ojos llenos de indignación cómo los hombres de absolutamente todas las formas imaginables ocupaban sin cuestionamiento alguno las posiciones más importantes de honor y autoridad, mientras las mujeres debían encajar obligatoriamente en moldes estrechos y extremadamente frágiles como flores delicadas de primavera que se quiebran irremediablemente con el primer viento fuerte que las toca. Observaba constantemente con ojos que ardían de justa indignación cómo los hombres eran juzgados exclusivamente por lo que lograban hacer, por sus acciones concretas y sus logros tangibles, mientras las mujeres eran juzgadas únicamente por cómo lucían físicamente, por la delicadeza estudiada de sus movimientos coreografiados y la suavidad artificial de sus voces controladas. Nantan, antes de perder trágicamente el brazo derecho en una batalla épica contra los soldados uniformados del fuerte lejano, era delgado como una rama joven y ágil como un ciervo salvaje, pero eso jamás había determinado negativamente su valor incuestionable como guerrero legendario respetado por todos. Keme, el chamán más anciano de toda la región montañosa, poseía un cuerpo visiblemente encorvado por los 70 largos años de vida intensa y las manos temblorosas como hojas secas en otoño, pero su palabra era considerada ley absoluta e incuestionable en toda la tribu sin excepción alguna. Desde que era una niña pequeña de apenas 5 años de edad, Taima fue sistemática y cruelmente excluida de los rituales más importantes y sagrados de su pueblo ancestral, siempre ubicada estratégicamente para observar desde una distancia segura, como si fuera una extraña peligrosa en su propia tierra natal, como si no tuviera derecho fundamental a participar activamente en las tradiciones milenarias que definían la identidad espiritual de su gente. Mientras las otras muchachas de su misma edad entrenaban con dedicación casi religiosa la danza ceremonial compleja que conectaba místicamente con los espíritus ancestrales, el tiro con arco que requería precisión milimétrica,
y los complicados hechizos curativos de las plantas medicinales que podían sanar milagrosamente o matar silenciosamente, ella aprendía completamente sola a luchar con una simple rama resistente de árbol, imitando meticulosamente los movimientos precisos de los guerreros más hábiles mientras se escondía estratégicamente detrás de la colina elevada donde pastaban libremente los caballos salvajes. La líder espiritual suprema de la tribu, una mujer severa de ojos penetrantes como dagas afiladas y voz cortante como el viento helado del norte, solía llamarla despectivamente la que carga demasiado peso corporal para elevarse jamás al cielo. Tayma se encogía dolorosamente por dentro cada vez que escuchaba esas palabras crueles y humillantes, sintiendo físicamente cómo su alma se hacía más pequeña y vulnerable con cada insulto dirigido. Pero algo profundamente arraigado en su corazón salvaje e indomable se negaba rotunda y obstinadamente a rendirse ante cualquier adversidad, por terrible que fuera. En secreto absoluto, protegida únicamente por la oscuridad impenetrable de las noches sin luna, había comenzado gradualmente a desarrollar sus propios rituales místicos y tremendamente poderosos. Conversaba durante horas interminables con las piedras milenarias del río cristalino que bajaba cantando melodiosamente y bailando alegremente desde las montañas más altas. Aprendía pacientemente los secretos mortales de las plantas venenosas, observando con atención científica exactamente dónde los animales más sabios e instintivos no pisaban jamás. Sentía la aproximación inevitable de las tormentas más violentas, 3 días completos, antes de que llegaran finalmente a través de las vibraciones, sutiles pero inconfundibles, que la Tierra Madre enviaba directamente a sus pies descalzos y extraordinariamente sensibles. Su conexión mística con los espíritus ancestrales era completamente diferente a todo lo conocido tradicionalmente, más salvaje y primitiva, no domesticada ni controlada, como se esperaba convencionalmente de las mujeres obedientes de la tribu. En las noches de luna nueva más oscuras, cuando la negrura absoluta cubría completamente el valle como un manto espeso e impenetrable, Tayma practicaba incansablemente con las armas sagradas y olvidadas de los ancestros que había encontrado por casualidad en una cueva secreta perdida en lo más profundo e inaccesible de la montaña. No eran simples ramas de árbol comunes o juguetes infantiles sin importancia. Eran lanzas de guerra auténticas forjadas específicamente para la batalla, arcos de caza mayor tremendamente poderosos capaces de derribar un bisonte gigante, cuchillos ceremoniales afilados como navajas que aún conservaban el poder espiritual y la energía vital de sus antiguos dueños guerreros legendarios. Fue durante una de esas noches sagradas de entrenamiento solitario cuando finalmente descubrió las historias prohibidas que cambiarían para siempre su perspectiva completa del mundo. Su madre, la partera más respetada y sabia de toda la aldea, una mujer extraordinaria que había traído exitosamente al mundo a más de 100 niños durante su larga carrera, finalmente se decidió a contarle la verdad completa sobre las grandes guerreras apache del pasado glorioso. Le habló con voz temblorosa, de emoción profunda sobre Lozen, la mujer legendaria que era profeta y guerrera al mismo tiempo, capaz de predecir el resultado de las batallas más complejas y luchar con la furia devastadora y el poder del mismísimo rayo celestial. Le contó historias épicas sobre Dateste, la guerrera invencible que luchó codo a codo junto a Jerónimo en las batallas más sangrientas y nunca conoció el sabor amargo de la derrota, y sobre Governes, la valiente inquebrantable que prefirió la muerte honrosa antes que aceptar la humillación de la prisión en las miserables reservas controladas por los hombres blancos invasores. Si ellas pudieron lograr todo eso siendo mujeres en tiempos aún más difíciles, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo?, se preguntaba Tayma noche tras noche, mientras contemplaba las estrellas infinitas que brillaban como ojos vigilantes de los antepasados más sabios. Su madre la observaba siempre con una mezcla compleja de amor maternal profundo y preocupación genuina, dividida dolorosamente entre el orgullo inconmensurable por el espíritu indomable y rebelde de su hija única y el temor paralizante por las terribles consecuencias que podría enfrentar si desafiaba abiertamente las tradiciones milenarias. «Hija de mi corazón», le decía suavemente con voz llena de ternura, «si fueras más delicada, más silenciosa,
más parecida a las demás muchachas, tal vez. Pero Taima siempre la interrumpía con la sabiduría precoz de sus 17 años vividos intensamente. Madre querida, cuando los dioses todopoderosos moldearon cuidadosamente a Chogan con sus manos divinas, lo hicieron grande y fuerte para que pudiera ser el mejor herrero. Cuando me moldearon a mí con el mismo cuidado divino, no fue para que fuera débil e invisible. Los días pasaban lentamente con la pesadez sofocante de las nubes grises, antes de la tormenta más violenta. Taima continuaba sin descanso sus entrenamientos secretos e intensivos, desarrollando no solamente una fuerza física impresionante, sino también una estrategia mental sofisticada que la distinguía completamente de todos los guerreros tradicionales de la tribu. Estudiaba obsesivamente los patrones complejos de movimiento de los animales más peligrosos, la paciencia infinita del puma acechando sigilosamente a su presa, la resistencia sobrehumana del oso durante las migraciones largas, la astucia legendaria del coyote cazando en manadas perfectamente organizadas. Creó meticulosamente su propio código personal de guerra, basado en las enseñanzas ancestrales más profundas que había rescatado pacientemente de las memorias fragmentadas y casi olvidadas de las ancianas más sabias de la tribu. Cada movimiento tenía un propósito específico y calculado. Cada técnica estaba íntimamente conectada con los elementos naturales que la rodeaban constantemente. No era simplemente una guerrera amateur en entrenamiento básico. Se estaba convirtiendo gradualmente en algo mucho más profundo y significativo. Una guardiana mística de los antiguos caminos espirituales que las nuevas generaciones habían comenzado a olvidar peligrosamente. Pero el destino implacable, como el águila majestuosa que se eleva en círculos hipnóticos antes de descender vertiginosamente sobre su presa completamente indefensa, ya estaba trazando con precisión matemática el curso inexorable que cambiaría para siempre y de manera irreversible la vida de Taima y el destino completo de toda su tribu ancestral. El peligro mortal llegó exactamente como siempre llega la desgracia más terrible, gradualmente al principio, como una sombra apenas perceptible en el horizonte lejano, y luego de golpe brutal como un rayo que parte el cielo en dos mitades. Primero fueron únicamente rumores vagos e inquietantes que traían los comerciantes viajeros de las tribus vecinas más lejanas. Hombres blancos extraños con mapas detallados y instrumentos metálicos desconocidos habían sido vistos repetidamente en los territorios del este más remotos, midiendo obsesivamente la tierra sagrada, clavando estacas de madera marcadas en lugares específicos, marcando los árboles centenarios con símbolos incomprensibles y amenazadores. Luego llegaron corriendo desesperadamente los exploradores apache más experimentados, con noticias mucho más alarmantes y desesperanzadoras. Un ejército completo de colonos armados hasta los dientes se acercaba inexorablemente al valle sagrado más importante, el lugar místico donde reposaban en paz eterna los espíritus venerados de todos los ancestros desde tiempos inmemorables y legendarios. No venían con intenciones pacíficas para comerciar productos o negociar nuevos territorios de manera civilizada. Venían con la intención diabólica y destructiva de construir un camino permanente de hierro y piedra que cortaría directamente a través del corazón espiritual más sagrado de la tribu, profanando irreversiblemente la tierra bendita donde ningún extraño había pisado jamás en toda la historia conocida. El consejo solemne de ancianos más respetados se reunió urgentemente durante 3 días completos y 3 noches interminables bajo la luz dorada y danzante de antorchas ceremoniales que proyectaban sombras fantasmales y ominosas en las paredes sagradas de la tienda ceremonial más importante. Las voces graves y profundamente preocupadas se alzaban y caían rítmicamente como el canto melancólico de los grillos nocturnos, debatiendo estrategias desesperadas, pesando cuidadosamente opciones extremadamente limitadas, midiendo matemáticamente las escasas posibilidades de victoria contra un enemigo tecnológicamente superior que poseía armas de fuego mortales y caballos específicamente entrenados para la guerra más brutal. Taima escuchaba absolutamente todo desde afuera con atención total, oculta estratégicamente entre las sombras protectoras de los árboles centenarios, su corazón joven latiendo aceleradamente al ritmo hipnótico de los tambores de guerra ancestrales,
que resonaban constantemente en la distancia como ecos fantasmales de batallas pasadas. Cuando finalmente el líder tribal supremo, un hombre extraordinariamente sabio pero extremadamente cauteloso llamado Nalnish, emergió lentamente de la reunión secreta, con rostro visiblemente demacrado, su expresión profundamente cansada, llevaba grabada la derrota total antes de que hubiera comenzado siquiera la primera batalla. Los guerreros más valientes y experimentados partirán definitivamente al amanecer del próximo día, anunció con voz grave y solemne, que se extendió por toda la aldea como el eco resonante en un cañón profundo. Pero ninguna mujer puede acompañarnos bajo ninguna circunstancia. Es la ley sagrada e inmutable de nuestros antepasados más venerados. Taima observó entonces algo que la llenó instantáneamente de una furia silenciosa, pero absolutamente ardiente. Vio con claridad dolorosa cómo la aldea entera movilizaba rápida y eficientemente a todos los hombres considerados capaces, sin importar para nada su edad avanzada, forma física real o experiencia verdadera en combate mortal. Keme, el chamán respetado de 70 años que apenas podía levantar una lanza liviana sin temblar visiblemente, fue incluido automáticamente en los planes detallados de batalla. Chogan, cuya velocidad natural para correr distancias largas era severamente limitada por su corpulencia considerable, recibió armas sagradas y bendiciones espirituales. Takoda, que era notablemente más lento que ella en absolutamente todos los entrenamientos secretos que había observado durante años, fue designado sin cuestionamientos como uno de los líderes principales del ataque coordinado. Keme tiene 70 años completos y apenas puede sostener firmemente un arma simple, pero puede luchar oficialmente, pensó Taima con amargura creciente que le quemaba la garganta. Chogan tiene dificultades evidentes para correr incluso distancias cortas, pero puede luchar sin problemas. Takoda es considerablemente más lento que yo en cada movimiento individual, pero puede luchar con honor. Yo, que he entrenado en secreto absoluto durante años interminables, que conozco íntimamente cada sendero oculto de esta tierra sagrada, que siento la voz directa de los espíritus como si fueran mis propios pensamientos más íntimos. Yo debo quedarme pasivamente en casa y llorar como una niña completamente indefensa. La madre extremadamente preocupada de Taima se acercó temblorosamente a Naalnish, con lágrimas cristalinas en los ojos cansados, suplicando desesperadamente protección inmediata para su familia vulnerable y todas las mujeres inocentes que quedarían completamente indefensas ante cualquier ataque posterior. El líder tribal autoritario la miró con compasión genuina, pero también con resignación fatalista absoluta. «No hay absolutamente nada más que podamos hacer en esta situación imposible», respondió con pesadez que aplastaba el alma. «Que los dioses todopoderosos decidan finalmente nuestro destino inevitable». Esa noche crucial, mientras la aldea entera se preparaba febrilmente para una batalla que muy probablemente podría ser la última de su historia, Taima tomó la decisión trascendental que cambiaría completamente el curso de su vida personal y la historia completa de su pueblo ancestral. No era una decisión tomada impulsivamente por rebeldía juvenil o capricho emocional. Era la respuesta inevitable y calculada de un espíritu que había sido forjado meticulosamente en el fuego purificador de la injusticia más cruel y templado cuidadosamente en las aguas heladas de la determinación más absoluta. En la oscuridad absoluta que precede inevitablemente al amanecer más importante, cuando incluso los búhos sabios guardan silencio respetuoso, Taima se dirigió sigilosamente a la cabaña secreta donde guardaba celosamente sus tesoros más preciados. Con manos que no temblaban para nada, tomó delicadamente las tijeras ceremoniales sagradas que su madre sabia usaba tradicionalmente para cortar los cordones umbilicales de los recién nacidos, y comenzó ritualmente a cortar su larga cabellera negra como la noche más profunda. Cada mechón individual que caía silenciosamente al suelo polvoriento era una cadena invisible que se rompía definitivamente. Cada hebra cortada representaba una expectativa social opresiva que dejaba atrás para siempre jamás. No era simplemente un cambio superficial de apariencia externa. Era un ritual profundo de renacimiento espiritual,
una transformación mística tan profunda como las ceremonias más sagradas de toda la tribu ancestral. Luego se dirigió con determinación absoluta al lugar secreto donde había escondido cuidadosamente la armadura ceremonial que había pertenecido a su abuelo guerrero legendario, un hombre mítico que había luchado valientemente contra los primeros invasores extranjeros décadas atrás en batallas épicas que aún se cantaban en las ceremonias nocturnas. Las piezas pesadas de cuero endurecido y metal forjado a mano se ajustaron perfectamente a su cuerpo como si hubieran estado esperando pacientemente este momento crucial durante generaciones completas de guerreros. Para completar totalmente su transformación mística, Taima utilizó plantas sagradas específicas para crear meticulosamente su propia pintura de guerra personalizada. Una mezcla poderosa de carbón vegetal puro, savia de pino aromática y arcilla roja sagrada que había recolectado pacientemente en lugares extremadamente peligrosos donde solamente ella se había atrevido a ir durante sus expediciones solitarias más arriesgadas. Cada trazo cuidadoso en su rostro determinado no era simplemente decoración superficial, era un símbolo profundo de poder ancestral, una declaración valiente de identidad personal, una promesa solemne hecha directamente a los espíritus inmortales de sus antepasadas guerreras más veneradas. Mientras se pintaba con concentración absoluta, susurró una oración sagrada que había compuesto personalmente durante las noches interminables de entrenamiento solitario. Losen, que veías claramente el futuro en las batallas más complejas. Dateste, que nunca conociste el sabor amargo de la rendición. Gobernes, que preferiste la muerte honrosa a la prisión humillante. Présteme su coraje legendario, que sea completamente digna de las mujeres extraordinarias que vinieron antes que yo. Cuando terminó completamente su preparación espiritual, Taima ya no era la joven vulnerable excluida sistemáticamente de los rituales importantes. Se había convertido en algo completamente nuevo y tremendamente poderoso. Una guerrera mística que llevaba en su interior la sabiduría acumulada de las parteras más experimentadas, la intuición natural de las recolectoras de plantas medicinales más sabias, y la ferocidad protectora sobrenatural de las madres que defienden a sus hijos contra cualquier peligro. Partió definitivamente en la oscuridad más profunda de la noche, cuando incluso las estrellas más brillantes parecían parpadear con incertidumbre cósmica. No iba movida únicamente por la fuerza bruta o el deseo egoísta de gloria personal. Iba guiada completamente por la inteligencia estratégica, el instinto animal perfectamente desarrollado y el amor profundo que sentía por cada piedra sagrada, cada árbol centenario, cada gota de agua cristalina de su tierra ancestral adorada. El camino traicionero hacia el Valle Sagrado era extremadamente peligroso incluso para los guerreros más experimentados y hábiles, pero Taima lo conocía íntimamente como conocía los latidos regulares de su propio corazón joven. Había recorrido esos senderos secretos durante años interminables de entrenamientos nocturnos solitarios. Había memorizado perfectamente cada curva peligrosa, cada precipicio mortal, cada lugar específico donde el eco de los pasos podía revelar peligrosamente la presencia de un intruso a los enemigos vigilantes. Fue exactamente en el segundo día completo de viaje cuando se encontró inesperadamente con él. Nantan, el guerrero respetado que había perdido trágicamente un brazo en la batalla sangrienta del fuerte lejano, vivía como ermitaño solitario en una cueva natural que daba directamente al cañón más profundo de toda la región montañosa. Su pérdida devastadora no había sido solamente física y visible. Había perdido también su lugar establecido en la sociedad, su identidad fundamental como protector, su propósito vital en la vida. Cuando vio acercarse lentamente a la figura completamente enmascarada, Nantan no mostró sorpresa alguna. Sus ojos experimentados, endurecidos por el dolor constante y la soledad absoluta, estudiaron cuidadosamente al extraño guerrero que se aproximaba con paso firme pero cauteloso hacia su refugio secreto. «Llevas las marcas de guerra sagradas de los antiguos», observó Nantan con voz ronca, señalando específicamente las pinturas ceremoniales en el rostro completamente cubierto de Taima. «Pero luchas como alguien que tiene algo tremendamente importante que demostrar al mundo». Taima, manteniendo cuidadosamente su voz deliberadamente grave,
respondió sin vacilación. Tú también tienes esa misma actitud. ¿Cuál es exactamente tu batalla personal? Demostrar que aún soy completamente útil con un solo brazo funcional, admitió Nantan sin amargura visible, solo con la honestidad brutal de quien ha aceptado completamente su realidad irreversible. La mía es demostrar que siempre he sido útil, con el cuerpo exacto que siempre he tenido, replicó Taima con convicción, y por primera vez en muchos años sintió que alguien podía entender verdaderamente el peso completo de sus palabras. Nantan la estudió mucho más detenidamente. Había algo indefinible en la forma grácil de moverse de este guerrero misterioso, algo especial en la cadencia musical de su voz, algo único en la manera como sus ojos brillaban intensamente cuando hablaba apasionadamente de proteger la tierra sagrada. No podía identificar qué era exactamente, pero había algo completamente diferente, algo que despertaba en él un reconocimiento instintivo y profundo. Te acompañaré definitivamente, decidió Nantan sin más explicaciones necesarias. Si vas a morir valientemente protegiendo lo que es sagrado, al menos no morirás completamente solo. Juntos crearon meticulosamente un plan estratégico que combinaba perfectamente la experiencia militar vasta de Nantan con el conocimiento íntimo que Taima tenía del terreno. No era una estrategia de confrontación directa y suicida, era un plan sofisticado de inteligencia y sabotaje que aprovecharía completamente las ventajas naturales del territorio apache. Primero sabotearían sistemáticamente la ruta principal de los colonos, destruyendo puentes improvisados y bloqueando pasos estrechos con avalanchas perfectamente controladas. Luego, invocarían un antiguo ritual de fuego que había sido usado por los ancestros para proteger territorios sagrados, creando una barrera tanto física como espiritual que los invasores no podrían cruzar bajo ninguna circunstancia. Durante los 3 días completos que tardaron en preparar meticulosamente su defensa, Taima demostró habilidades extraordinarias que dejaron a Nantan cada vez más intrigado y sorprendido. Ella conocía plantas específicas que él nunca había visto usar en combate, técnicas avanzadas de camuflaje que parecían hacer que se fundiera literalmente con la tierra, y métodos sofisticados de comunicación con los animales salvajes que convertían a todo el ecosistema en una red perfecta de espionaje natural. ¿Dónde aprendiste exactamente todo esto?, le preguntó una noche mientras observaban el campamento de los colonos desde un risco elevado. De las mujeres que nadie cree que sepan algo útil para la guerra, respondió Taima sin pensar, y luego se dio cuenta inmediatamente de que había revelado demasiado. Nantan guardó silencio, pero algo en su expresión cambió notablemente. Sus sospechas comenzaron a tomar forma, aunque aún no se atrevía a verbalizarlas. La batalla final comenzó al amanecer del 4.º día, cuando los colonos intentaron forzar su paso a través del desfiladero que conducía al Valle Sagrado. Taima y Nantan habían convertido ese lugar en una trampa mortal, pero también en un teatro donde se representaría el destino de toda la tribu apache. Taima luchó como nunca antes había luchado en su vida entera. No era simplemente una guerrera defendiendo territorio. Era la encarnación viviente de todas las fuerzas femeninas que habían sido sistemáticamente subestimadas y brutalmente subyugadas durante generaciones. Luchaba como una madre defendiendo desesperadamente a sus hijos, con una ferocidad que no conocía límites. Luchaba como una partera experimentada, sabiendo exactamente dónde cortar para que la vida pudiera continuar. Luchaba como una recolectora de plantas medicinales, conociendo cada veneno, cada cura, cada secreto que la tierra le había confiado. Su estatura le proporcionaba estabilidad completamente inquebrantable, su masa le proporcionaba un poder devastador, su diferencia le otorgaba una perspectiva única sobre la batalla que ningún guerrero tradicional podría haber tenido jamás. Se movía como la propia montaña, lenta en apariencia, pero absolutamente implacable en su avance. En el clímax del combate, cuando parecía que los colonos podrían finalmente romper sus defensas, Taima hizo algo que sorprendió incluso a Nantan. Comenzó a cantar un antiguo canto de guerra de las mujeres apache, algo que solo las abuelas más ancianas recordaban, pero que ella había aprendido en secreto de su madre durante las noches de parto difícil.
El canto ancestral se elevó majestuosamente por encima del ruido ensordecedor de la batalla, como el grito penetrante de un águila dorada. Y por un momento eterno, tanto amigos como enemigos se detuvieron completamente a escuchar. Era un sonido que parecía venir de la tierra misma, una melodía ancestral que conectaba el presente inmediato con un pasado inmemorial donde las mujeres guerreras habían sido tan comunes como las estrellas en el cielo nocturno. El canto ancestral había creado un momento de quietud sobrenatural en medio de la batalla, como si los propios espíritus hubieran descendido para ser testigos de lo que estaba a punto de suceder. En ese silencio cargado de poder, uno de los colonos levantó su rifle y apuntó directamente al corazón de Taima. El disparo resonó como un trueno en el desfiladero, pero la bala nunca encontró su objetivo. Nantan se había arrojado entre el arma y su compañero, recibiendo el impacto en su único brazo restante. La sangre brotó abundante, y mientras caía, sus ojos se encontraron con los de Taima en un momento de reconocimiento total y absoluto. «Sabía que eras diferente», susurró Nantan con una sonrisa que mezclaba dolor físico y admiración profunda. «Pero no sabía que eras extraordinaria». Fue entonces cuando Taima tomó la decisión que definiría no solo el resultado de esta batalla, sino el futuro de toda su tribu. Lentamente, deliberadamente, se llevó las manos a su rostro pintado y comenzó a quitar la máscara ceremonial que había ocultado su identidad. El silencio se volvió aún más profundo cuando su cabello corto y su rostro femenino quedaron expuestos bajo la luz dorada del amanecer. Los colonos retrocedieron con expresiones de shock y confusión. Los guerreros apache que habían llegado como refuerzos se detuvieron en seco, sus armas bajándose involuntariamente ante lo que estaban presenciando. Taima se irguió en toda su estatura, sin armadura, sin máscara, sin nada que ocultara quién era realmente. Solo ella, mujer, fuerte, implacable. Su voz se alzó clara y poderosa, dirigiéndose no solo a los presentes, sino a todas las generaciones pasadas y futuras que necesitaban escuchar sus palabras. Me llamaron demasiado grande para danzar con los espíritus, pero dancé con la muerte y ella retrocedió. Me llamaron demasiado lenta para cargar ofrendas, pero cargué el peso de proteger nuestra tierra entera. Me llamaron demasiado inútil para los rituales, pero me convertí en el propio ritual de nuestra supervivencia. Su mirada recorrió los rostros de su propia gente, deteniéndose en cada uno de los hombres que habían sido incluidos en la guerra sin cuestionamientos. Chogan, nuestro herrero, es corpulento y respetado por su fuerza. Cochise, nuestro anciano, es robusto y venerado por su sabiduría. Takoda, nuestro cazador, es grande y celebrado por su valor. Yo soy todo eso, y mujer, y he descubierto que ser mujer no disminuye nada. Lo multiplica todo. Nantan, a pesar de su herida sangrante, logró ponerse en pie con esfuerzo sobrehumano. Con su brazo sano, se quitó su propia máscara de guerra y se arrodilló ante Taima, no en sumisión, sino en reconocimiento profundo. Si el espíritu de esta tierra tuviera un cuerpo físico, declaró con voz que todos pudieron escuchar claramente, sería exactamente el tuyo. Los colonos invasores, confundidos y completamente desmoralizados por lo que habían presenciado, comenzaron a retirarse en desorden. No era solamente la fiereza de la resistencia lo que los había derrotado. Era la comprensión de que estaban enfrentando algo mucho más profundo que una simple batalla territorial. Los guerreros apaches se acercaron lentamente, sus expresiones mezclando asombro genuino, respeto profundo y una vergüenza creciente. Naalnish, el líder tribal supremo, fue el primero en hablar con voz temblorosa. Taima, hija sagrada de nuestra tierra, te ofrecemos el título de gran guerrera y el derecho a liderar nuestros consejos de guerra. Pero Taima negó con la cabeza, su sabiduría brillando en sus ojos como las estrellas que habían guiado su camino durante tantas noches solitarias. No acepto medallones ni títulos vacíos. No busco liderar a otros, sino liberar a todos para que sean quienes realmente son. Su voz se volvió más suave, pero no menos poderosa.
Pero dejo una promesa sagrada y una advertencia. Se giró hacia toda la tribu, su presencia llenando el espacio como la de una diosa ancestral que hubiera descendido para entregar una profecía. A partir de este día, ningún niño de nuestra tierra será excluido por llevar el cuerpo que los dioses le dieron. Que la danza, el arco, el canto y la guerra estén disponibles para todas las almas valientes. Porque no es la forma lo que define la fuerza, sino la valentía de permanecer fiel a uno mismo cuando todo el mundo te dice que cambies. Hizo una pausa, mirando directamente a las mujeres jóvenes de la tribu que la observaban con ojos brillantes de esperanza nueva. Y que las niñas que vengan después sepan esto. Los dioses no cometen errores, crean guerreros, y algunos de ellos nacen en cuerpos que ustedes aún no han aprendido a honrar, pero que aprenderán a respetar. Mientras el sol se elevaba completamente sobre las montañas, bañando el valle sagrado con luz dorada que parecía bendecir la transformación que acababa de ocurrir. Tayma tomó la mano herida de Nantán, y juntos comenzaron a caminar hacia el horizonte infinito, no como líder y seguidor, sino como compañeros en una nueva jornada que estaba apenas comenzando, portadores de una sabiduría que cambiaría para siempre el destino de su pueblo. Los miembros de la tribu los observaron alejarse hasta que se convirtieron en siluetas contra el cielo infinito. Algunos dijeron más tarde que los vieron transformarse en águilas que se elevaron hacia las nubes, convirtiéndose en espíritus guardianes eternos. Otros juraron que simplemente se fundieron con la tierra sagrada, sus esencias mezclándose con las piedras, los ríos y los vientos para proteger el valle para siempre. Lo que nadie discutió jamás fue el cambio profundo y permanente que Tayma había traído a su mundo. En los días que siguieron a la batalla, algo fundamental se transformó en el corazón de la aldea apache. Las madres comenzaron a mirar a sus hijas con ojos diferentes, viendo en ellas no solo futuras esposas y cuidadoras, sino también guerreras, líderes, chamanas y guardianas. Los padres empezaron a enseñar a sus hijas los mismos secretos de caza y guerra que antes reservaban exclusivamente para sus hijos varones. Chogan, el herrero corpulento, fue el primero en romper la tradición milenaria. 3 días después de la revelación de Tayma, se acercó a Itzel, una joven robusta que siempre había sido excluida de los entrenamientos, y le ofreció enseñarle los secretos ancestrales de la forja. Si Tayma pudo convertirse en nuestra salvadora con el cuerpo que los dioses le dieron, declaró públicamente, entonces tú también puedes convertirte en la mejor herrera con el tuyo. Cochise, el anciano sabio, convocó a un consejo extraordinario donde se reescribieron las leyes tribales más sagradas. Por primera vez en la historia conocida, las mujeres fueron invitadas a participar como iguales en las decisiones más importantes de la comunidad. Las voces femeninas, silenciadas durante generaciones, comenzaron a escucharse en los debates sobre guerra, diplomacia, rituales espirituales y el futuro de la tribu. Takoda, el cazador robusto, organizó el primer grupo de entrenamiento mixto, donde hombres y mujeres aprendían juntos las artes de la supervivencia, la caza y el combate. Lo que había comenzado como una tradición exclusivamente masculina, se convirtió en una escuela de guerreros que no distinguía entre géneros, sino que se enfocaba únicamente en el coraje, la habilidad y la determinación de cada individuo. Keme, el chamán anciano, declaró que había recibido una visión donde los espíritus ancestrales le mostraban que las mujeres guerreras siempre habían sido parte del plan divino. Reveló textos sagrados que habían sido ocultados durante décadas, historias de amazonas apache que habían sido deliberadamente borradas de la memoria colectiva. Tayma no fue una anomalía, proclamó con voz temblorosa de emoción. Fue el regreso de lo que siempre debimos ser. Las niñas que crecieron después de la batalla de Tayma se convirtieron en mujeres completamente diferentes a las de generaciones anteriores. Caminaban con la cabeza en alto, hablaban con voces fuertes y claras, entrenaban con armas reales, participaban en rituales sagrados y tomaban decisiones importantes sobre sus propias vidas. Sus cuerpos, ya fueran grandes o pequeños, fuertes o delicados, eran celebrados como templos sagrados capaces de albergar espíritus guerreros. Naal Nish, el líder tribal,
estableció un nuevo ritual anual llamado la celebración de Taima, donde cada año, durante el solsticio de verano, la tribu entera se reunía para honrar no solo la memoria de su guardiana, sino también para renovar su compromiso con la igualdad, la justicia y la inclusión. Durante esta ceremonia, las jóvenes que habían mostrado excepcional coraje, sin importar su apariencia física, recibían las marcas de guerras sagradas y el derecho a elegir su propio camino en la vida. La transformación fue tan profunda que otras tribus apache comenzaron a enviar delegaciones para aprender sobre el nuevo camino que había nacido en el Valle Sagrado. La revolución de Taima se extendió como ondas en un lago tranquilo, alcanzando aldeas cada vez más lejanas, inspirando a mujeres en todo el territorio apache a reclamar su poder ancestral y su lugar legítimo en la historia de su pueblo. Los ancianos más sabios comenzaron a reinterpretar las profecías antiguas, descubriendo que muchas de las predicciones sobre el guerrero que salvaría a la tribu nunca habían especificado que debía ser hombre. Las escrituras sagradas, releídas con ojos nuevos, revelaron referencias veladas a la fuerza femenina que despertaría cuando fuera más necesaria, y la guardiana que nacería cuando la tierra sagrada estuviera en peligro. Años después, cuando los nietos de aquellos que habían presenciado la batalla comenzaron a escuchar la historia de Taima, ya no les parecía extraordinario que una mujer fuerte pudiera ser una guerrera legendaria. Para ellos, era simplemente natural que las personas fueran juzgadas por su valor, su sabiduría y su coraje, no por la forma de sus cuerpos o las expectativas sociales impuestas por tradiciones obsoletas. La leyenda de Taima se convirtió en mucho más que una historia inspiradora. Se transformó en una filosofía de vida que permeó cada aspecto de la cultura apache. Las canciones que se cantaban alrededor del fuego, las oraciones que se susurraban al amanecer, las enseñanzas que se transmitían de generación en generación, todas llevaban en su esencia el mensaje revolucionario de la guardiana que se atrevió a ser ella misma. En las noches de luna llena, cuando el viento sopla desde las montañas sagradas, los ancianos aseguran que aún se puede escuchar el eco de aquel canto de guerra ancestral que Taima entonó en su momento de mayor gloria. Pero ahora, ese canto no viene de una sola voz, sino de un coro de miles de mujeres apache que han encontrado su propio poder, su propia voz, su propio lugar en la historia. Y así, Taima se convirtió en algo más que una guerrera legendaria. Se convirtió en una revolución que cambió para siempre la forma en que su pueblo entendía la fuerza, el valor y la identidad. Su legado perduró mucho más allá de su propia vida, inspirando a generaciones de mujeres apache a reclamar su lugar en la historia de su pueblo, y demostrando que los verdaderos guerreros nacen no de la conformidad, sino de la valentía de ser auténticos en un mundo que exige lo contrario. La historia de Taima, la guardiana del Valle Sagrado, se convirtió en una promesa eterna, que nunca más un niño apache sería juzgado por el recipiente que habitaba, sino por el espíritu indomable que decidiera nutrir dentro de sí mismo. Y en esa promesa, la tribu encontró no solo su salvación, sino también su verdadera identidad como pueblo libre, valiente y auténtico. Cada vez que alguien se atreve a ser auténtico en un mundo que exige conformidad, el espíritu de Taima vive. Cada vez que celebramos la diferencia en lugar de rechazarla, honramos su legado. Si esta historia tocó tu corazón, comparte esa energía dándole like y suscribiéndote para más historias que celebran la fuerza en todas sus formas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que está bien ser diferente, compártele este video. ¿Qué te llevó esta historia? ¿Hay una Taima en tu vida? Cuéntame en los comentarios.